Nicolás Maduro designa a Jorge Rodríguez para revisar las firmas del revocatorio. El jefe del Estado dijo sentirse seguro de que su gobierno superará las pretensiones de la oposición de sacarlo del poder y expresó que está seguro de que en diciembre comeremos hallacas con Maduro. Así lo mencionó, lo reporta el diario El Universal, informando que el presidente Nicolás Maduro designó a Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador en Caracas, como jefe del equipo que revisará una a una las firmas que presentará la oposición al CNE para pedir el referendo revocatorio a su mandato. Durante una transmisión de venezolana de televisión desde el Hotel Humboldt, acompañado del alcalde de Caracas y del gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, el mandatario venezolano expresó que solicitará al CNE revisar una por una las firmas de la oposición para que se cumplan con los márgenes legales. Durante el acto, que fue transmitido desde una pista de baile del Hotel Humboldt, Maduro pidió que se respete la memoria del fallecido diputado pesuvista Luis Tascón, señalado por las fuerzas políticas de la oposición de utilizar las listas del referendo revocatorio contra el fallecido presidente Hugo Chávez en 2004 para despedir a funcionarios de la administración pública. Recordemos aquel momento, el referendo revocatorio que se le llevó a cabo a Hugo Chávez en 2004, que por cierto ganó con el sí como mayoría, en el que se empezó a realizar y también a suministrar una serie de listas llamada lista Tascón, en las que aparentemente todo aquel que la firmara estaba apoyando el referendo revocatorio, pero en caso de apoyarlo sería un funcionario de trabajar en la administración pública, sería despedido por apoyar el revocatorio o estas firmas o recolección de firmas para el revocatorio contra el presidente Chávez. Yo no estoy en esas, pero tenemos perfecto derecho de revisar si se están cumpliendo los términos legales, agregó. El mandatario pidió a sus seguidores no inmiscuirse en los planes de la oposición por situaciones circunstanciales en referencia a la crisis económica del país. El jefe de Estado dijo sentirse seguro de que su gobierno, en reiterada información, superará las pretensiones de la oposición del sacarlo del poder y expresó que está seguro de que en diciembre comeremos hallacas con Maduro. Aquí, al parecer, hay varios puntos por tratar en estas declaraciones, en esta nueva medida de Nicolás Maduro de designar al alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, para auditar y fiscalizar cada firma, ya que así lo dijo. Jorge Rodríguez dijo: queremos fiscalizar y queremos auditar las firmas recogidas. Ahora, la pregunta que me hago con respecto a esta declaración de Jorge Rodríguez es: ¿por qué la decisión de Maduro y también de Jorge Rodríguez de fiscalizar y auditar cada firma? ¿Acaso dudan de la validez constitucional de un mecanismo que está avalado por la Constitución y que puede ser ejercido por el pueblo en pleno derecho de sus facultades soberanas consagradas en el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? La realidad es que también parece haber cierta contradicción que Nicolás Maduro está de alguna manera mostrando. ¿Por qué? Porque hace unos días se pronunció sobre el referendo revocatorio, el primer pronunciamiento que hace sobre este proceso que se está llevando a cabo en su contra para revocarlo, y dijo que allá la oposición con sus pretensiones, dejémoslo a ellos o dejémoslos a ellos con su cosa, que hagan su cosa, allá ellos. Lo había mencionado en un acto del oficialismo. Yo les he dicho que lo que están haciendo no tiene viabilidad política, así lo dijo Nicolás Maduro. Pero ahora, si al parecer demostró cierta intención de que no importa que esté realizando la oposición porque no tiene viabilidad política, porque no la apoya y está seguro de que no va a ser próspero ese proceso, ¿por qué, si tiene esa mentalidad o piensa de esa manera con respecto a un proceso paralelo a la gestión gubernamental, entonces designa a un encargado y a un grupo comisionado para revisar firmas que tienen que ser, en todo caso, si van a ser auditadas y fiscalizadas, tienen y van a ser auditadas y fiscalizadas una a una, como lo dijo Jorge Rodríguez, pero no por él, sino por el Consejo Nacional Electoral. Y es que dentro de los estatutos del trámite procesal del proceso para llevar un referendo revocatorio, la auditoría y la fiscalización de las firmas, la revisión de cada una de las firmas tras su previa validación
a través del sistema biométrico que debe llevar a cabo cada ciudadano que haya firmado la planilla, corresponde al CNE. Es decir, no es un proceso que corresponda al alcalde de Caracas ni a una comisión designada por el presidente, que dijo que no, prácticamente no le importa este proceso que se lleva a cabo en su contra y que no tiene viabilidad política, pero al día siguiente designa una comisión para verificar las firmas. Entonces pareciera que sí le importa. El caso está en que no es legalmente, dentro de las resoluciones regulatorias de referendos del CNE, no es legalmente procedente designar una comisión o que el presidente, la máxima autoridad, designe una comisión para revisar las firmas que se están recogiendo para revocarlo. Es decir, no está dentro de los estatutos de el reglamento para el referendo revocatorio del CNE, por lo tanto el CNE no debería aprobar esa comisión designada por Maduro. Al parecer lo hará y tiene intenciones de hacerlo, ya que se ha demostrado que puede haber cierto paralelismo en la línea política del gobierno y las trabas burocráticas que impone el Consejo Nacional Electoral, que parecen coincidir con los intereses del gobierno, porque si al gobierno le conviene que el referendo se realice después de enero de 2017 y que no se realice este año, entonces pareciera que el CNE está imponiendo trabas para que de alguna manera pensemos que puede llegarse a un punto en el que el referendo sea tan postergado que sí, llega a ser revocado Nicolás Maduro, pero asumiría un vicepresidente designado por él, quien es actualmente Aristóbulo Isturiz, y continuaría el gobierno chavista. En todo caso, a pesar de esa mentalidad que podamos llegar a tener o a adquirir, porque el CNE parece estar o parece tener intenciones de trabar un proceso que no debería, si debe cumplir el principio de celeridad de este proceso, no es legal que se designa una comisión para verificar las firmas, una comisión del gobierno, porque la verificación de firmas se debe dar por un ente imparcial, en este caso el árbitro de este juego, que es el Consejo Nacional Electoral. Si de alguna manera, por intereses partidistas, tanto el gobierno como la oposición quieren verificar sus firmas por su cuenta, pueden hacerlo. Las firmas que la oposición recolectó y las que el gobierno de alguna manera trata de buscar y de visualizar, puede que de una manera que no conozcamos, puede que tal vez a través de la intromisión en la data recolectada que tiene el Consejo Nacional Electoral, lo cual tampoco es legal, pero son procesos que se llevan a cabo de manera parcial y que no tienen validez alguna ni tienen que ser remitidos al Consejo Nacional Electoral, porque él es el único que tiene la validez para verificar las firmas, y la verificación que dé el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que muchos venezolanos duden de este ente y de este poder público, es el que tiene la validez, o sus verificaciones son las que tienen la validez para decidir si se sigue procediendo en este proceso. El caso está en que también parece Maduro estar contradiciéndose políticamente. Si él dice que el proceso no es inviable políticamente, entonces su reacción a al proceso que él mismo está juzgando y cuestionando, de alguna manera también es políticamente contradictoria, porque pareciera que no le importara y al otro día designa una comisión para que revise las firmas. Entonces hay una contradicción por parte de Nicolás Maduro, hay una ilegalidad en este proceso que de alguna manera no puede llevarse a cabo de manera oficial, sí por intereses de cada partido, pero el CNE no debe aceptar la fiscalización, o no debería aceptar la fiscalización ni del gobierno ni de la oposición, porque él es el único que lo puede hacer y sus verificaciones son las únicas válidas para continuar con este proceso. Añadió Jorge Rodríguez: tenemos derecho a fiscalizar el procedimiento que ustedes van a realizar y no nos vamos a ir al del CNE, presidente, hasta que se cumpla absolutamente con todo lo que está establecido en el reglamento. Es un derecho que Jorge Rodríguez se autoconsagra, pero que en los documentos regulatorios del CNE o resoluciones regulatorias del CNE para este tipo de procesos no aparece que el gobierno tenga el derecho a designar una comisión para verificar las firmas que tiene que verificar el CNE. Es decir, pareciera que el gobierno quiere realizar el trabajo que el CNE debe realizar, que a pesar de ser un poder público, en teoría es autónomo, pero eso es algo que queda a reflexión de cada venezolano, o como lo considere cada venezolano de acuerdo a su opinión. Por su parte, Maduro explicó que el referendo revocatorio, el referendo que pretende ser revocatorio y que alimenta a la oposición con odio contra este humilde obrero, es una opción. Dice que está seguro de que no se va a realizar el referendo. La pregunta es, ¿con qué bases el presidente venezolano dice que
está seguro de que el proceso no se va a llevar a cabo. La única forma es que se impongan una serie de trabas que no creo que el CNE vaya a imponerlas en totalidad, sino que puede que por mecanismos y tácticas de presión del gobierno a través, por ejemplo, del decreto de los días no laborables, incluso de una posible situación en la que se limite el periodo de trabajo también del Consejo Nacional Electoral, o se emita alguna sentencia por parte del parcializado Tribunal Supremo de Justicia para trabar el proceso, modificar las regulaciones del referendo de revocatoria, a pesar de que no debería hacerlo ni podría, porque el CNE es un poder autónomo, o debería ser un poder autónomo independiente del Poder Judicial, del Legislativo y del Ejecutivo, sea de la oposición, sea del oficialismo, sea de quien sea. Por ello, el único, y en conclusión, que tiene la validez para verificar las firmas, o la autoridad, y cuya validez es absoluta e incuestionable, es la del CNA, a pesar de que haya quienes no confían en el Consejo Nacional Electoral, por lo cual es ilegal el proceso que quiere llevar a cabo Maduro y Jorge Rodríguez a través de esa designación, y hay contradicción por parte del presidente Nicolás Maduro. Es el escenario que se observa y es el escenario sobre el cual hay que informar. Es por ello que esta situación aparenta evidenciar un escenario en el que se está llevando a cabo un proceso político como lo es el referendo revocatorio, pero a la vez el gobierno lleva a cabo un proceso paralelo a este, de manera o a manera de persuasión. Es decir, puede que la táctica en este caso del gobierno sea persuadir al Consejo Nacional Electoral de que sus auditorías tienen validez para que ésta las considere o las tome en cuenta para la auditoría general del mismo Consejo Nacional Electoral, y de alguna manera verificar y tratar de bloquear la validez de firmas que pueden que no las lleguen a tener, pero que de alguna manera serían recompensadas, por así decirlo, reemplazadas por el excedente de firmas que la oposición logró recolectar, y por ello dijo que no se conformaba con el 1% ni con 200.000 firmas, sino con un excedente que le permitiera cubrir el espacio que dejarían posibles firmas, que es lo más seguro que haya, que sean invalidadas. Por ello, la oposición recolectó 2 millones de firmas, o cerca de 2 millones de firmas, según el último balance oficial por parte de la oposición.